Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de introducción, conceptos y características de los posibles criminales. A ver, ¿por qué hablo de criminales? Porque siempre que se habla de psicopatías, de perversiones, de psicosis, siempre se le da una significación que podría estar vinculada a lo criminal. Es decir, tenemos igual un interés por lo criminal. Hay algo de todo esto que nos atrae y hay algo de todo esto que, si queremos pensar seriamente y salir de lo que es el pensamiento popular, nos obliga a pensar por qué nos pasa también, ¿no? Es decir, voy a partir de pensar en que hay un interés por lo criminal en cada uno de nosotros. Es tanto el conflicto que nos genera saber que existen personas capaces de atentar contra todas las construcciones morales y éticas construidas y sostenidas a través de todos los tiempos, que es como si nos convocara a detenernos en todo lo que roza este gran enigma, ¿no? Que es el de la criminalidad, esa locura medio siniestra, todo esto que es tan incomprensible. Freud ya teorizaba sobre esto, sobre lo curioso que es que disfrutemos presenciando tragedias y escenas de ficción dolorosas o que nos mantienen en estado de suspenso, proponiendo explicar, lo que quiso hacer es explicar que esas acciones se erigían como intentos de atrapar o acercarse a lo incomprensible, convirtiéndose al fin de cuentas en distracciones, diversiones o espacios a los que nadie puede dar la espalda. El paso, digamos, por la vida pareciera que nos hace más propensos y al mismo tiempo más tolerantes y dependientes también a ser espectadores de sufrimiento. Dicho de una manera más sencilla, ¿por qué nos interesa lo criminal? ¿Por qué estamos mirando siempre noticias, películas, series que tengan este componente de el que transgrede? Y, como les decía, Freud lo piensa y de alguna manera nos va a terminar diciendo que es porque hay una parte nuestra, obviamente reprimida, obviamente que no sale, que nos permite identificarnos con ese perfil criminal que estamos mirando, como si fuera algo que nos sirviera para drenar un poco eso que está totalmente prohibido que hagamos en nuestra vida real y que solamente está en nuestra vida psíquica. Pero bueno, vamos a los conceptos populares. Algunos conceptos a veces se confunden. ¿Qué se entiende por sociópata? ¿Qué diferencia hay entre el psicópata y el sociópata? ¿Y los perversos? ¿Es lo mismo un perverso que un pervertido? Todo esto, además, se confunde con la palabra psicótico, que está muy en uso. Cuando algo de esto sucede, los comentarios en la calle, es un psicótico. ¿Viste lo que hizo con esto? Eso es un psicótico. Bueno. Hay diferencias abismales y radicales entre todos estos conceptos que acabo de mencionar, al menos desde el punto de vista del psicoanálisis y del derecho. Disciplinas que opuestas, pero potencialmente complementables, en cuanto a cuestiones de fondo, parecen desencontrarse constantemente. La sociopatía, el sociópata. En general es una persona que carece de empatía en relación a los demás. Y esto obviamente lo lleva a un desapego por las normas culturales y una tendencia a controlar sus propios sentimientos vinculados al lazo social. A ver, si una persona no tiene empatía en relación a los demás, es obvio que las normas culturales no le importan, porque gran parte de las normas culturales se continúan, se suceden, se ritualizan, porque nos interesa pertenecer. Si a mí no me interesa la relación con los demás, obviamente voy a tener un desapego con lo que es mi cultura. Y entonces voy a tener una tendencia, obviamente, también a controlar los propios sentimientos vinculados al lazo social. O sea, no me va a importar mucho lo que está pasando por fuera de mí. Puede ser una persona amable, correcta, pero va a esconder una inestabilidad emocional muy grande cuando algo de sí mismo sí se vea tocado. Una inestabilidad emocional muy grande con la consecuente posibilidad de no poder controlar sus impulsos eventualmente, si algo así sucede. Si el sociópata llega a alcanzar la puesta en acto de alguna acción repudiable, ¿no?
si llega a pasar el límite y hacer algo que no se debe hacer, obviamente va a carecer de culpa, va a carecer de vergüenza, de arrepentimiento y todo lo que se dice siempre, que creo que todos nosotros sabemos. Siendo aparentemente un trastorno de la personalidad, con lo cual estoy en desacuerdo, el sociópata suele esconder una psicopatología mucho más profunda, que tiene que ver con que aunque controle lo que desea hacer internamente por ser algo indebido, eso que desea es parte accesible y consciente en su mente, no está reprimida. Lo digo de otra manera para que sea más fácil. Puede ser una persona amable, puede manejarse aisladamente, pareciera que lo cultural no le interesa, pero que no molesta a nadie. Pero ¿qué pasa? Llega a suceder que algo lo toque en lo personal y lo que es capaz de hacer es mucho mayor que lo que pueden llegar a hacer otras personas. Y no va a tener, como les decía, ni culpa, ni remordimiento, ni nada. Entonces, lo más diferencial, desde mi punto de vista, de lo que es el sociópata, es que sabe lo que está bien y lo que está mal, o puede tener conciencia de que eso no se hace, pero también eso que quiere hacer no lo reprime bajo ningún punto de vista. Todo lo que desea y quizás no es aceptado está en su mente, tiene acceso a la conciencia. Entonces, al no haber represión, estaríamos hablando de una estructura más parecida a la psicosis. ¿Qué diferencia hay entre el sociópata y el psicópata? A ver, el sociópata puede vivir en aislamiento, sin necesidad de contar con nadie a quien manipular. Y sus pasajes al acto se le dice a algo que no tiene pasaje por el inconsciente, elaboración, reflexión, algo que es simplemente se encuentra en un nivel superficial y pasa a la actuación directa. Los pasajes al acto suelen llegar mucho más lejos que los del psicópata. Mientras que el psicópata apela siempre a un llamado al otro, de alguna manera una especie de llamado de atención o necesita del otro, el sociópata responde a una relación íntima con el otro con mayúscula de Lacan, que no lo voy a explicar ahora porque no amerita, pero es una relación íntima más con algo que él piensa, como si fuera con algo superior, que si siguen mirando obviamente los videos van a terminar comprendiendo exactamente de qué va. Pero a lo que voy es, el psicópata necesita una persona de carne y hueso ahí para molestar. El sociópata tiene una necesidad de manejarse de acuerdo a un orden que va más allá de la persona de carne y hueso. Está en un plano, si se me permite, un poco más delirante. Psicológicamente, el sociópata estaría ubicado mayormente del lado de lo que vulgarmente llamaríamos como un loco. Sus actos son contra la sociedad, contra el orden público y no específicamente contra una víctima. Más bien, cuando hay una víctima, sería representante de un imago personal y que forma parte de su material psíquico. Es decir, no va a matar a esa víctima porque era ella, la mata porque de alguna manera le representa algo que está dentro de su material. Se convierte en la cara de eso con lo que él no quiere lidiar o que no le gusta o con lo que tiene un conflicto. No es tan personalizado como sí pasa con el psicópata, que se la jura a alguien y es con esa persona. Con respecto al psicópata, el psicópata requiere manifestarse y moverse siempre en el seno social. Son agradables, son simpáticos, tienen discursos convincentes, como si supieran qué decir para generar en los otros la sensación de que siempre están siendo representados por él, ¿no? Siempre dicen lo que creen que los otros quieren escuchar. Y esto es consecuencia de su necesidad constante de manipular con el fin de conseguir, obviamente, algo de su interés. ¿Pero qué quiere el psicópata? Porque siempre se piensa que lo que quiere es algo material, pero no, ¿qué quiere en realidad? Esa es la pregunta que hay que hacerse para salirse de todo lo que se dice por ahí. ¿Qué quiere? Y bueno, necesita ser sostenido por la mirada de los otros, sea para bien o sea para mal. Existe el psicópata, digamos, llamémoslo Juan.
Juan existe en tanto no pase desapercibido y genere algún tipo de tensión emocional en el otro. De aquí que se asocia la psicopatía y los rasgos narcisistas. O sea, no importa si mal o bien, tiene que generar algo en el otro. Si no genera algo en el otro, no existe. Si no existe, se derrumba. Entonces, estas personas agresivas e impulsivas, en caso de pasar al acto y cometer una acción criminal, suele ser por pérdida de control de la situación. Porque se pueden ver como que su autopercepción se hace trizas y porque ellos suelen pensar que tienen la inteligencia para manipular todo, la realidad y las personas a su manera. Y cuando esto no pasa, la ruptura o la herida narcisista es demasiado grande al punto que pueden perder el control realmente y cometer una acción criminal. El rasgo de irresponsabilidad también que se adjudica a los psicópatas tiene que ver justamente con la necesidad de que las cosas sucedan tal como las pensaban o las proyectaban. No es real que no se arrepiente. Yo en esto disiento mucho. El problema es que se arrepiente de haberse equivocado, pero por el daño que se da a sí mismo, no por haber dañado a otros. Se pone mal porque él se equivocó, no por el daño cometido al tercero. Entonces, los engaños, las falsas súplicas de perdón, los abusos, los acosos, las obsesiones, no tienen raíz en un cálculo así como siniestro, sino en la necesidad de no fallar nunca en nada, de tener el control de todo. Su poder en su mente está en que no pueden fallar. Por este motivo, a diferencia del sociópata, el psicópata no llega a violentar la ley de una manera tan drástica, porque en el fondo sabe muy bien lo que le conviene y lo que no. No digo que no lo hagan, digo que el sociópata suele... A ver, una cosa es pegarle a alguien, otra cosa es matar a un presidente en un, no sé, en un evento, o matar a un montón de personas en una escuela. Son distintas, o sea, más allá de que las dos acciones son repudiables, son mucho más graves en cuanto a no le importa lo que va a pasar. Bueno, esa es la diferencia de estructuras y los límites que pueden llegar a pasar. Entonces, se asocia más a personalidades criminales que pueden llegar a adquirir, a delinquir en estados de emoción violenta y que son más bien pasajeros. Sus enemigos o víctimas son personas reales, no hay magos ni representaciones inconscientes de otro material psíquico. Esta es la diferencia principal del sociópata y del psicópata. ¿Qué es el perverso? Bueno, voy a comentar un poco lo que es perversión porque también, en realidad, la perversión como estructura tiene muchísimo más que ver con la teoría lacaniana que con lo que podemos hablar así nomás como si nada. Discúlpenme. Vamos a entender por perverso a aquel cuyo aparato psíquico se ha estructurado de manera tal que su mayor afán y especialidad consiste en encontrar los puntos de angustia más profunda en los otros para generar inteligentemente que la misma angustia, digamos, aflore sin necesidad de exponerse como si fuera el generador de esa angustia. Es decir, personas que saben muy bien cómo lanzar eso que va a angustiar a los demás sin que alguien pueda decir fuiste vos. Perverso sería en este sentido aquel que sabe exactamente qué decir, qué actitud tomar, qué interrogante hacer aflorar en el otro para generarle un conflicto consigo mismo, disfrutando cuando logra que sin su obligación y sin coacción el otro se enfrente con sus peores miedos, deseos y todo aquello que le angustia. Yo había dicho en una de las clases que di en vivo, ¿no? En ejemplos que obviamente son más dinámicos y menos académicos o menos formales, que un ejemplo sería, por ejemplo, la diferencia entre desvirgar a una chica joven que quiere llegar virgen al matrimonio y hacerlo por la fuerza, como haría un sociópata quizás, o manipularla con el cuentito de la prueba de amor, porque si no se termina la relación, como haría más el psicópata, y
Un perverso, de alguna manera, puede ser esa persona que llega a pedir, a lograr que la chica le pida tener su primera vez o que la desvirgue, sabiendo que en realidad no quiere. Producido esto sin ningún tipo de coacción ni sugerencia. Y hasta pudiendo llegar a negárselo por su propio bien, cuando es él el que provocó de algún modo que todo esto se le despierte a esa chica. El perverso entonces es el angustiador, le digo yo, de guante blanco. No puede acusárselo siquiera de haber sido partícipe una vez consumado el acto. Incluso puede llegar hasta el punto de dar vuelta a la situación y generar culpa en el otro por haberlo hecho hacer algo que ellos no instigaron a hacer. Vamos al pervertido. El pervertido es la persona que a nivel sexual tiene tendencias que se consideran desviadas, englobando deseos sexuales poco comunes y generalmente no aceptados socialmente, ¿no? Las prácticas que realiza el pervertido suelen ser llamadas parafilias, término que se utiliza para referirse a pautas de conducta en las que se necesitan objetos, rituales, situaciones poco usuales como requisito indispensable para tener una satisfacción sexual, digamos, y completa. Son personas que necesitan de algo más que el encuentro sexual con el otro para poder alcanzar una satisfacción plena. Entonces, esta perversidad, de todas formas, es transestructural, o sea, significa que pervertidos puede haber en cualquier estructura. O sea, cualquier estructura psicológica podría existir con ciertos rasgos de perversidad y hasta la misma podría aparecer como síntoma o signo de una psicopatología severa. Pero no es tampoco en sí misma una estructura, es un rasgo. Y cuando hablamos de el psicótico, para la psiquiatría, psicótica es la persona que presenta lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado, delirios y alucinaciones, sin que sea necesario que todos estos criterios se presenten, digamos, conjuntamente. Por desorganizado se entiende todo aquello que escapa al sentido. No se refiere a la desorganización como falta de disciplina, sino a desorganización vinculada a los recursos psíquicos que la determinan. Es muy común que en la vida cotidiana se diga es un psicótico, cuando una persona rompe con ciertas reglas esperables, pero debe tratarse de algo clínicamente significativo para poder utilizar verdadera y legítimamente este término. Desde el marco teórico psicoanalítico, psicótico sería aquella persona que presenta o aquel que presenta una estructura de funcionamiento psíquico que, sin llegar a presentar los criterios que exige la psiquiatría, permite observar desorganización en otros niveles que, si siguen viendo los videos, los vamos a ver más adelante. La diferencia del psicótico con los otros cuadros es que no necesariamente tiene conflictos con la ley, ni se adjudican sus conductas a manipulación, ni a maldad, ni a otros comportamientos deliberados. El psicótico sencillamente carece de recursos para discernir entre lo que está bien, digamos, y lo que está mal. Y en caso de discernirlos, se trata de una evaluación superficial, basada en un juicio desviado que impide la verdadera comprensión emocional de lo que implica. Bueno, espero que haya quedado claro un poco la diferencia entre personalidades y acuérdense, el sociópata está más vinculado a una problemática con legalidades internas y tiene mucho más que ver desde mi punto de vista con la estructura psicótica. El psicópata puede estar en todas las estructuras, dijimos que era una superestructura en el video anterior, pero tiene una construcción yoica muy débil, necesita una manipulación, está en el lazo social, está pendiente de eso. El perverso puede ser una persona que anda por la vida sin siquiera cometer una acción criminal, pero disfruta de angustiar a los demás. Es como si tirara un veneno para que después uno se envenene solo. No lo podemos ni culpar. Quizás él nos despierta algo, nos despierta un conflicto y nosotros le vamos a contar lo que nos pasa. No nos dimos cuenta que fue él el que nos provocó toda esa revolución interna. El pervertido tiene más que ver con lo vinculado a lo sexual y el psicótico tiene que ver con un juicio desviado y una estructura de funcionamiento que no le permite discernir lo que está bien y lo que está mal, o no comprenden realmente las implicancias que tiene
lo que está presentándose frente a ellos y lo que podrían hacer para resolver las cuestiones que se les presentan. Bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego.